Y ellos destacaban que en distintas oportunidades cuando se han presentado dudas y momentos de controversia en torno a los resultados electorales, ellos siempre han avalado la veracidad de estos resultados. Sin embargo, en esta oportunidad ellos afirman sin temor a dudas que hubo manipulación en los resultados ofrecidos el pasado domingo. Pero mejor vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración en esta rueda de prensa ofrecida en Londres. Escuchemos. Smartmatic ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones de Venezuela desde el año 2004. Incluso en momentos de profundo conflicto político, hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditorías intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. Smartmatic ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004. Independientemente del partido político que haya ganado. Cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado basándonos en la seguridad de nuestra plataforma y en las múltiples auditorías que se realizaron. Así ha ocurrido en cada elección subsiguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el año 2013 por un pequeño margen, o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015. Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Es importante resaltar que en las elecciones manuales ocurren manipulaciones similares, pero pasan desapercibidas por no contar con los mecanismos de seguridad y auditoría electrónicas del sistema automatizado. ¿Qué ocurrió y por qué garantizamos los resultados de todas las elecciones anteriores, pero no podemos decir lo mismo de estas? Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando esas evidencias, los auditores. En esta elección no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó. Una vulnerabilidad en cualquier elección que está claramente identificada es que el reporte de totalización que arroja el sistema en la sala de totalización al final de la jornada pueda ser ignorado por las autoridades a cargo de la elección con el fin de anunciar unos resultados distintos a los resultados reales. Es por esto que en todas las elecciones desde el año 2004, los representantes de los diferentes partidos políticos han estado presentes en la sala de totalización al momento de emitir el reporte, de tal manera que todos tengan acceso al mismo reporte. En la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2007 no existieron tales testigos. Adicionalmente, en todas las elecciones realizadas en Venezuela, las actas impresas de escrutinio de todas las mesas de votación están en manos de los testigos de los grupos políticos. Cuando el ente electoral publica en su página web los resultados, mesa por mesa, es muy fácil la comparación de todas estas actas impresas contra los resultados publicados por el organismo electoral. Además, la suma de todas estas actas, es decir, la totalización, debe coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde el año 2004 hasta el 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar
que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Es importante señalar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran participado en todas las fases de elección. Muchas gracias. Bien, Alejandra, escuchamos entonces parte de lo que fue la declaración del presidente de Smartmatic, Antonio Mujica, quien ofreció la rueda de prensa desde Londres en torno a lo que fue el resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral y específicamente las cifras de participación en esta votación sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Ya hemos escuchado en los últimos días, Alejandra, pronunciamientos desde distintos sectores del país en los cuales ponían en duda la veracidad de estos resultados. Incluso durante la misma jornada del domingo, en distintas oportunidades se pronunció la Mesa de la Unidad Democrática para asegurar que la tasa de abstención la ubicaron en aproximadamente un 87%. Y decía el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que en el mejor escenario aseguran que el oficialismo no participó con más de 3 millones de personas, no supera esa cifra, afirmaba el presidente de la Asamblea Nacional. Pero adicionalmente hubo un pronunciamiento bastante relevante, Alejandra, que fue el de Luis Emilio Rondón. Él es uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, quien no estuvo presente el domingo cuando se dio lectura al primer boletín oficial por parte del Poder Electoral venezolano a cargo de la rectora principal, Tibisay Lucena. Su silla fue retirada tiempo antes cuando él informó que no iba a participar en esa lectura de resultados. Y fue este martes cuando estableció algunos puntos por los cuales considera que no puede avalar la transparencia y la veracidad de los resultados ofrecidos a los venezolanos el pasado domingo, y también aseguró que no estuvieron presentes los controles a los cuales tiene acostumbrado el Poder Electoral a Venezuela cuando en materia electoral se refiere. Asegura que no se tomaron las medidas necesarias para garantizar el principio de un elector, un voto, no se utilizó la tinta indeleble y pues varios puntos importantes que destacar, Alejandra. Hay que recordar que esta fue una elección peculiar que se realiza en medio de protestas en las cuales hubo violencia. Se registraron 10 muertes el pasado domingo, una situación inédita en el país, y en la cual además la nucleación, es decir, ese principio en el cual un elector tiene definido un centro electoral específico en el cual debe cumplir con la herradura electoral y ejercer su derecho al voto, no se desarrolló de la manera tradicional. Se amplió esta situación y no tenías un centro específico, sino que puedes participar en cualquier parte del municipio en el cual te encuentras inscrito. Y adicionalmente se habilitaron 2 centros de contingencia, uno en el Poliedro de Caracas, que es una sala de conciertos y de conferencias, y otra en Los Teques, capital del estado Miranda, en la cual confluyeron muchos electores para participar en el proceso electoral, incluso de 2 estados, Distrito Capital y Estado Miranda. La información que tenemos es que trataron de votar personas de otros estados. Sin embargo, decía la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que no se les permitió ejercer el derecho al voto, pues no corresponde al registro en el que se encuentran asignados. De igual manera, fue una jornada en la cual muchos de los centros de votación efectivamente no abrieron, muchos ni siquiera fueron instalados, y en el recorrido que podemos realizar podemos observar esta situación también de poca afluencia en líneas generales en las colas para participar en el proceso. En algunas zonas se observaba un poco más de flujo, y pues al concluir muchos de los votantes en estos centros de contingencia, en esos puntos sí se observaba mayor presencia de personas, pero la misma cobertura tuvo limitaciones, Alejandra. La prensa no podía estar a menos de 500 metros del perímetro donde se encontraban los centros de votación, y no hubo posibilidad de tener acceso a grabar y a verificar que la herradura electoral, ese proceso de paso a paso que debe seguir el elector, no solamente para cumplir con para ejercer su derecho, sino para que se cumplan los controles que permiten garantizar el voto y que haya, no haya doble votación, etcétera.
no se pudo observar a través de los medios de comunicación, así que seguiremos atentos a los detalles y a las reacciones de esta información, sobre todo conocer la reacción del Consejo Nacional Electoral, Alejandro. Definitivamente estaremos esperando la reacción por parte del gobierno. Osmari, gracias por estar con nosotros, hablando de esta nueva noticia. Osmari Hernández en vivo desde Caracas. Y seguimos precisamente con información de Venezuela, porque la crisis política, social e institucional que está viviendo el país se acrecienta con el paso de las horas. En Venezuela crece la expectativa de la población tras el anuncio del vicepresidente Tarek El Aissami, que indica que la Asamblea Constituyente se va a instaurar en pocas horas. Las reacciones no se han hecho esperar. Sobre esa noticia, esto es lo que sabemos. El vicepresidente aseguró que la Asamblea Constituyente tomará la dirección política y del gobierno del proceso revolucionario. Decenas de países reaccionan sobre el arresto de opositores. La Comisión Interamericana, por ejemplo, condena enérgicamente los operativos del traslado de nuevo a la cárcel de López y de Ledesma. También, ¿qué ocurre ayer? Se difunde un video realizado por el líder opositor Leopoldo López antes de su aprehensión. En el mismo llama a continuar en la lucha por la democracia de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos hizo también esta declaración. Estamos muy preocupados por lo que vemos que está sucediendo después de la votación de la Asamblea Constituyente, que ocurrió como lo esperábamos. La detención anoche de los líderes de la oposición es muy alarmante. Esto podría llevar a un brote mayor de violencia en el país. La situación desde el punto de vista humanitario ya está convirtiéndose en algo grave y estamos evaluando todas nuestras opciones políticas para ayudar a crear un cambio en las condiciones actuales, en las cuales Maduro tendrá que decidir que no tiene futuro y quiere irse por su propia cuenta, o podemos devolver el proceso gubernamental a la Constitución. Y Washington se reservó la posibilidad de imponer más sanciones al gobierno de Venezuela. Y hablando de la respuesta internacional ante lo ocurrido con Leopoldo López y Antonio